Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que Crean Cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. En este capítulo de Personas que Crean Cosas, estoy muy feliz de que me acompañe Facu. Él es Facu Martínez y es tatuador. Y estoy muy contenta porque estamos acá en su estudio. Estamos acá. Gracias por venir. Un placer. No, gracias Facu por recibirme. Me alegro mucho. Quiero contar, para dar un poco de contexto, que estamos en Córdoba en este momento. En Altagracia. En Altagracia, exacto. En el estudio de Facu. Facu es primo de Mara, mi amiga con quien viajamos para acá, para Córdoba, para Altagracia, quien está de hecho detrás de cámara. Y bueno, nada, Facu nos está hospedando a Mara y a mí. Y hace un trabajo espectacular, es un tatuador increíble realmente. Hace bastante que ya conozco tu trabajo, porque bueno, a través de Mara que conozco tu laburo. Y realmente me parece muy, muy espectacular. Gracias. Y bueno, por eso me pareció que estaba bueno que charlemos. Y además, estoy como muy contenta de estar acá en tu estudio, que es un estudio hermoso, grande, donde bueno, trabajan un montón de otros tatuadores, ¿no? Sí, somos varios, somos como 7 aprox, y una artista plástica también. Así que bueno, está variada la cuestión, está divertido. Es precioso el estudio, Gracias, es muy grande. Gracias. Ahí hay espacio. Y bueno, para empezar, Facu, a hablar un poquito de tu trabajo, yo quería como empezar por preguntarte por qué el medio, o sea, por qué elegiste el tatuaje como medio creativo, porque siento que es como muy particular. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que no fue como una decisión muy consciente, digamos. Como que llegó. Me empecé a tatuar, empecé a frecuentar ese mundo. Y bueno, la persona con la que me tatuaba estudiaba diseño gráfico. Yo empecé a estudiar diseño industrial. Y cuando empecé con el diseño industrial, y a la vez como que me iba tatuando y miraba mucho a esta persona que hacía geometría, puntillismo, esas cosas, como que empecé a conectar un poco con la data del diseño industrial, la parte de geometría, cuerpo, fluidez, como esa cuestión. Y bueno, como que una cosa terminó llevando a la otra, básicamente. Pero no sé si fue una decisión como que quiero tatuar, quiero hacer eso. Me fui cruzando con eso y la idea era simplemente probar en pieles sintéticas. Me interesaba el producto como la máquina. Y después, bueno, fui entrando a poco y ahí como que me explotó la cabeza y ya no pude salir. ¿Y qué es lo que te trae hoy del tatu? ¿Por qué te quedaste? Me quedé porque siento que acompaña la intensidad que me dan ganas de vivir, básicamente. No sé, también el trabajo que hago son muchas piezas grandes que van con el cuerpo, que fluyen bien, impactan mucho. Entonces, indiscutiblemente se vuelve una situación intensa. Hay mucha corporalidad con la persona que estás tatuando. Son situaciones intensas, hay mucho dolor de por medio. Las piezas que tienen bastante carga de negro, que agarra superficies tan grandes del cuerpo que, bueno, indudablemente pasas por zonas que son bien feas. Claro. Entonces, se viven muchas cosas. También la forma de trabajar que tengo, por ahí, esto de no presentar un diseño, como que el cliente llega con mucha incertidumbre, y ni hablar si es una persona por ahí ajena al tatu. ¿Qué quiere decir no presentar el diseño? Claro, como que si vos, por ejemplo, venís y me decís que te querés hacer una pierna, yo te pregunto, bueno, ¿qué estética como que te gusta? ¿Qué refes tenés? Si me pasas flores y algún tipo de negro que tiene como una ornamentación como si fuese Art Nouveau, ponele, con esa estética, listo, ya sé que son flores y que es esa estética, digamos, ese tipo de ornamentos. Entonces, hoy en día no necesito más nada que eso, y el diseño lo voy a hacer el día de la primera sesión con tu cuerpo, digamos. En el momento lo vas haciendo, o sea, claro. No es que lo marcas antes, ¿eso quiere decir? No, exactamente, lo hago ahí en el cuerpo con fibrones. A lo sumo, por ejemplo, las flores no las hago de freehand. Trabajar con fibrones es tipo mano alzada de freehand. Entonces, si sabemos que van flores, capaz ahí sí seleccionamos las flores previamente.
Y bueno, en ese día yo busco, ya me imagino en qué parte del cuerpo les voy a posicionar, armo la composición en mi cabeza, saco unas fotos, busco fluidez, a lo sumo hago algunas líneas en el cuerpo como para entender para dónde fluye. Y ya el día de la primera sesión, el diseño lo armo en el cuerpo, digamos. ¡Qué locura! Entonces, alguien que llega ajeno del tatu y por ahí no sabe, bueno, una persona normal por ahí va a tatuarse cosas con significado o una cuestión mucho más estructurada de saber qué te vas a tatuar. Y bueno, yo construí esta metodología porque era un poco lo que sentía que me iba quedando cómodo, digamos. Entonces esa intensidad es la que me hizo quedarme. La conexión, las experiencias, el proceso con otras personas. No sé, esto hay algo con marcar a las personas, hay algo con, no sé, vivo a través de lo que hago. Entonces esa intensidad que me da el tatu es todo. Es que es cierto que es, ahora que lo decís, como un proceso muy intenso por donde lo mires, como que cualquier parte del proceso es muy intensa, como que ya de por sí siento que estar laburando sobre un cuerpo que dejar una marca para toda la vida ya maneja un nivel de intensidad que, bueno, eso hay que gestionarlo también. No solo vos, como con tu laburo, que eso ya de por sí es una gestión tremenda, pero sino que además estás esto como laburando con la otra persona muchas horas, como mucho tiempo. Bueno, de hecho, hace unos días hablamos de eso como en un bar charlando, y yo nunca lo había pensado como el nivel de sostén que tenés que tener vos como tatuador para con la otra persona, y también vos mismo, para con vos, porque tenés que estar también centrado, muy concentrado, como que es intenso por donde lo mires, ese laburo. Sí, surgen muchas situaciones, es un trabajo en equipo, no es solamente mío el trabajo, la persona que viene a poner el cuerpo, como que el tatu se construye entre los dos, digamos. ¿Por qué? Porque si la persona que se viene a tatuar por ahí, los dos tienen como su parte para aportar al proceso. Y el proceso no sale bien si alguna de las dos partes falla, digamos. Entonces, tiene sus tiempos, hay veces que se puede hacer algo fluido, algo bien como que se vaya dando el proceso. Y hay veces que, bueno, por ahí hay que hacer un parate, hay que acomodar algunas cosas. Personalmente uno cuando se va a tatuar, cuando se va a intervenir el cuerpo, porque es como ya una intervención, bueno, uno también tiene que estar mentalizado para eso, no solamente por el dolor, sino que es un cambio que vos te ves al espejo y te cambia el cuerpo. El tatuaje te estiliza mucho, te reafirma o te construye tu identidad. Entonces uno también tiene que estar seguro. Hay que saber llevar las piezas. Capaz que, no sé, si yo te digo, pintate, no sé, una pierna de negro, y vos capaz no te imaginas así, digamos. No, ni a palos. Bueno, y yo eso, ahí va. Entonces, está bueno que uno por ahí esté asincerado con lo que le gusta y con lo que está dispuesto a vivir, digamos. Pero bueno, que es un proceso que te transforma por adentro y por afuera. Zarpado. Cuando terminas un tatu, no te ves igual, digamos. Literalmente no te percibís igual. Porque pasas por tantas cosas que, bueno, indudablemente eso te transforma. Bien, o sea, no solamente estéticamente, sino también todo el proceso interno de tomar la decisión, vivirlo, bueno, atravesar como ese ritual que significa, ¿no? Como estar tantas horas, el dolor. Hablamos de eso el otro día y me parecía como muy zarpado. Eso, como, no sé, como cada persona lo debe vivir muy diferente, pero en fin, estás como eso, atravesando mucho dolor para transformarlo, te termina siendo como muy significativo, no sé. Sí, y muchas veces uno mismo por ahí no se cree capaz de aguantar todo eso. O capaz hay mucha gente que llega y no es consciente de lo que le espera. Y de una, yo te puedo decir que de una, te voy a pintar la pierna y se te va a rehinchar, vas a levantar fiebre, no te vas a poder mover. Yo te puedo contar todo eso, pero hasta que vos no te encuentres en tu casa arrastrándote porque no podés pisar y tenés la pierna así hinchada y estás volando en fiebre, hasta que no te pase eso, como que uno no termina de entrar en conciencia, digamos. Entonces, ese primer lavado después de que te tatuás y tenés que lavar el tatu, bueno, es como bastante heavy porque no termina solamente cuando yo te termino de tatuar en la sesión. Después llegas a tu casa y el proceso sigue y tenés 2 o 3 días más
y con una sesión no vas a terminar un proyecto así. Entonces después tenés que volver. Y ya venís medio baleado también. Entonces, bueno, hay mucho ahí para sobrellevar. Y olvídate, una vez que terminaste la pieza, vos te ves y a ver si te estás tatuando algo que realmente te representa, te ves y es como un orgullo de que uno como puede, digamos, representa todo ese dolor y ese esfuerzo que le pusiste. Mental, económico, de dolor, de todo, digamos. Representa mucho. Para alguien tener una pieza grande te transforma, digamos. Por eso digo que es por dentro y por fuera, digamos, el cambio. Total. Me parece resarpado que vos también lo traigas a la conciencia y como que labures desde ese lugar. O sea, me parece re lindo como que no sea solo, bueno, eso, ¿no? Como que lo puedas, también porque lo vivís, ¿no? Porque te has tatuado, porque como que te veo obviamente muy conectado con todo eso, pero me parece resarpado como que lo puedas llevar así al proceso como con la intensidad que conlleva. Eso es re lindo. Bueno, lo que hablamos la otra vez en el barcito, en la combe, eso que te contaba, es increíble las cosas que vivís, es increíble poder acompañar a la otra persona en ese proceso, porque para uno también es un proceso. No es que todos los días haces piezas enormes y no es que de un día para el otro empezás a hacer piezas enormes. Entonces de repente cuando eso sucede y encima te cruzas a alguien ya fuera del estudio, fuera del lugar donde trabajas, como en la vida real, porque acá yo estoy como en mi cápsula, ¿entendés? Y después me cruza una persona, no sé, en la calle o en algún lugar y veo como el tatu en su hábitat natural, es como que todo, como que se hace real, digamos. Cobra sentido, como que cobra sentido, cierra el círculo. Y por ahí la persona vuelve, eso pasa mucho, que hay personas que se hacen, no sé, una espalda y después vienen y se hacen la pierna, ponele, o un brazo, o el frente, o el pecho. Y vos ves que cada vez que se tatúan, como que si se encontraran más con ellos mismos, con esa identidad, digamos, que quieren formar, porque no es más que eso, también es parte de lo que somos, digamos, o de lo que queremos reflejar, una parte nuestra. Total. Ay, ¿quieres contar un poquito eso que me contaste de la combe para que se entienda como el contexto? Sí, bueno, a ver, en las combe de tatu, vos podés llevar un lienzo, digamos, y haces una pieza para presentar. Perdón, aclaro, porque yo no tenía idea. O sea, lienzo es la persona que vas a tatuar. Claro, la persona que vas a tatuar. Sí, para presentar como el tatu, la pieza, digamos. Claro, sí, me parece zarpado como decirle lienzo, pero es real. O sea, real es un lienzo vivo. Lienzo. Se le dice así como en el ambiente, como que buscas el lienzo, digamos. Y bueno, a mí personalmente, cada vez que voy a ese tipo de eventos, me gusta buscar a alguien que se haya tatuado, alguien que conozca, justamente por eso, porque se viven situaciones intensas y qué mejor vivir ese tipo de situaciones con gente que uno aprecia de una forma u otra o que ya ha compartido. No es lo mismo por ahí una persona que no conoces, que no sabes cómo va a reaccionar, que vos tampoco sabes cómo tratarlo, cómo a esa persona le gusta que le traten, digamos. No, total, porque encima ya de por sí, o sea, como que es todo intenso, pero encima te están mirando un montón de gente, como esto que me contabas, claro. Como que se dan situaciones, estás muchas horas en una convención con gente alrededor, viéndote pasar por ese proceso, es como mucha más intensidad. Uno, el que se está tatuando, está en un momento súper vulnerable, porque pensá que, bueno, en esta combe era un tatu acá en la cadera, que abarcaba un poco acá cadera, pierna, rodilla y por acá abajo. Y bueno, tenés que estar en bola, digamos. Entonces estás en bola en una convención llena de gente, con música al palo, con gente que pasa a verte como si estuviese en una feria, en un zoológico. Se paran ahí, te ven, te preguntan, te sacan fotos y vos estás ahí y medio tecleando, ya súper sufriendo. Y son por ahí piezas de días consecutivos, muchas horas de trabajo. Y bueno, el cuerpo tiene su límite también. Y bueno, la parte mental de cómo uno lo transita o hasta dónde puede llegar, digamos, juega mucho. Entonces en la combe esta ya el chico este ya llegaba a un punto que no da más y empieza la descompostura
Y bueno, y las ganas de vomitar, y por ahí levantas fiebre, empiezan temblores, tembleques que no podés frenar. Entonces el estado mental que uno tiene en ese momento es clave, digamos. Y bueno, suceden cosas que por ahí, no sé, el chico con Polo fuimos, el Polito, el guerrero dragón. Pero bueno, fuimos con él y bueno, llega un punto que el cuerpo ya no da más, hay que hacer parates, hay que hacer frenos, bueno, qué sé yo, ir de cuerpo, vomitar, lo que sea que tenga que salir, llanto, qué sé yo, capaz hay veces que no sabes por qué y las emociones salen, digamos. Y hay mucho input ahí muy intenso, entonces las emociones salen y uno no sabe por qué y bueno, eso mientras más lo reprimís, peor es, digamos. Entonces en ese momento es como un momento de depuración, digamos. Drenar. De drenar. Y bueno, es intenso porque después de tatuarte, no sé, 6, 7 horas, en ese caso fue una fusión que hicimos, o sea, tatuamos entre 2 personas al lienzo, al Polo, y bueno, tenés que tener a 2 máquinas que te estén dando masa por 7 horas, Un montón. es feo, y al otro día levantarte e ir a lo mismo, derechito a a tu guerra interna, y bueno, a todo ese input de dolor. Pero bueno, esa experiencia la he hecho ya varias veces, convenciones, por suerte tengo varias encima, y siempre haciendo piezas grandes, en Buenos Aires, en Uruguay, acá en Córdoba. Y todas las personas que me acompañaron siempre vuelven totalmente fascinadas, como una experiencia totalmente transformadora. De mucho dolor y sufrimiento, pero es una experiencia transformadora. Zarpado. O sea, dolor, Claro. sufrimiento, exposición. Mucha exposición. Está bien, no es para cualquiera, ¿no? Como las piezas grandes, o el negro, qué sé yo, el estilo que hago por ahí también entiendo que no es para todos, y yo también eso lo sé leer cuando viene alguien a tatuarse, no es que hago eso todos los días. Bien. Si viene alguien a pedirme, quiero esto así como está, no sé, la fecha de mi abuela, con esta florcita que era la que le gustaba. Bueno, yo entiendo que en ese momento yo tengo que hacer eso, digamos. También estoy prestando un servicio. Total. Pero bueno, lo loco del tatu por ahí es que hay veces que es trabajo, hay veces que vos estás brindando un servicio y punto. Hay veces que es un medio de expresión, hay veces que es lo que hago como hobby, hay veces que es lo que hago cuando estoy triste, cuando estoy enojado, todo es tatu. Lo que haces por disfrute, lo que haces por trabajo, lo que te da de comer, todo es lo mismo. Entonces... Claro, es tu medio, o sea, literal de todo. Como... Vivo a través de lo que hago, digamos. Es eso. Y también me parece que en un momento también lo hablamos, muy zarpado esto que hiciste como, bueno, de ir encontrando tu estilo, ¿no? Como dentro de... Que de vuelta puede mutar, como también, o sea, siempre esto, como esto que hablábamos también hace unos días, de que siempre estás abierto como a ir buscando y no es que te cerrás tanto, que me parece que está buenísimo. Pero tenés un estilo muy claro ahora, como muy marcado, como esto, ¿no? Como piezas grandes, geométricas, ¿no? Como mucho negro. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, va por ese lado. Que también es como que va decantando solo. Uno va explorando y por ahí decanta. A ver, yo por ahí soy mucho de seguir lo que me queda cómodo, digamos. Pero no como... esto también es un poco polémico, lo que te queda cómodo. O qué tanto podés seguir eso. Para mí, lo que te queda cómodo es lo que va, y eso no quiere decir que no te vas a exigir. Uno entiende cuando te cierran las cosas en la vida, digamos. No sé, por ponerte un ejemplo. Las primeras piezas grandes que hacía, o por mucho tiempo mientras tatuaba, yo sí presentaba un diseño, y de venir de la facu, cada vez que presentaba un diseño ya completo, si vos te ibas a hacer el brazo, bueno, te sacaba las fotos, armaba todo el diseño, después venía y te lo presentaba. Y ahí vos me decías que te gustaba, que no, y íbamos cambiando. Pero cada vez que me tocaba presentar ese diseño, literalmente sentía que estaba rindiendo un final en la facultad. Era una sensación de mierda, era horrible. Literal, hay veces que me encerraba en el baño con ansiedad, así, bien feo, se saltaban las lágrimas, pero porque
no sabía cómo, no sé, esos nervios literal como cuando presentas un final o rendís un parcial en la facu. Esa sensación era. Entonces era horrible, todos los días esa misma sensación. Y no, como que no puede funcionar así. No era por ahí. Eso no queda cómodo, ¿entendés? Y de uno puede luchar con eso y hacerlo cerrar. Se puede y es totalmente válido. Pero bueno, a mí lo que me quedó mejor fue empezar a agarrar los fibrones, digamos. Y ver qué sale en el momento improvisando en base a una serie de parámetros de diseño, como no sé, lo que yo le explico a los clientes es que yo defino el recinto con las variables que a ellos les gustan, estéticas. Entonces todo lo que yo te presente va a estar dentro de ese recinto, por ende te va a cerrar, digamos. Si después particularmente hay cosas que no te gustan, sí, obvio, se cambian, pero la base está, es una base sólida sobre la que yo me puedo apoyar e improvisar. Esto de improvisar también es algo que por ahí no está tan bien visto, digamos, como si fuese algo negativo, algo improvisado. Y no, la realidad es que es una herramienta hermosa, porque es cuando uno se conecta con el ahora también, con ese momento, con las herramientas que uno tiene en ese momento. Y bueno, y con la intuición de uno, ¿no? Total. Es algo como muy puro, es hermoso. Total. Pero bueno, sí es verdad que no es una improvisación, no sé, como que estás desvariando. No, hay parámetros. Hay parámetros. Como suele pasar en general en las improvisaciones igual, ¿viste? Como, no sé, pensaba en las improvisaciones de música, ponerle musicales, ¿no? Como tocando. Y también siempre hay parámetros, es como que en general, sí hay gente que improvisa con todas las herramientas al mismo tiempo, pero suele haber esto como, no sé, una tonalidad, por ejemplo, como cuestiones que te marcan una base, un estilo, como esto, ¿no? Como algo. Después hay improvisaciones que no, pero en general suele haber un montón de parámetros, como que me hizo acordar a eso también. Y conoces las reglas además, o sea, no es que estás improvisando sin tener idea de nada. No es que estás o sea, haciendo cualquier cosa, que estás delirando. Y me parece muy zarpado porque tiene que haber mucha confianza, como también, ¿no? De la parte de la persona que te está prestando como el cuerpo y vos también mucha confianza en vos mismo para hacerlo. Como bueno, eso también, la confianza como en uno mismo. Yo también la fui trabajando para formar como la metodología que tengo hoy. Porque sí, muchas veces la persona llega, está bien, hoy en día ya qué sé yo, te conocen o vienen por un referido, entonces ya vienen como en confianza, digamos, sabiendo que vas a hacer algo que les va a gustar. Pero por ahí al principio, no, vos notás la desconfianza, digamos. Y lo feo es cuando vos tampoco te crees capaz. En el otro decís, notas la desconfianza. En el otro, sí. Eso ha ocurrido y ocurre. Pero ahí entra esto de la confianza en uno mismo, digamos. Justifica, no porque sí, porque confío en que me va a salir bien. No. Total. No. Algo como justificado en serio y uno sabiendo las herramientas que maneja, las habilidades que tiene, esto de los parámetros. Entonces, uno se tiene que manejar con seguridad, porque si ya entras proyectando inseguridad, no podés encarar eso. No, siento que en el tatuaje es como algo clave. O sea, no puedes arrancar a tatuar a alguien así como, no sé, con desconfianza. Siento que es como, no sé, heavy. No. O sea, insostenible además. Es insostenible, o sea, no hay ¿cómo chance. haces? No hay chance. No. Pero bueno, qué sé yo, hoy en día me siento súper cómodo. Por ahí con mi pareja siempre hablamos de estas cosas y no sé, yo por ahí siempre digo, yo resuelvo cosas que no sé cómo les voy a hacer, no tengo idea por ahí cómo se hacen, pero cuando llegue el momento de hacerlas, capaz, no sé, te estoy planeando la pierna e hice algunas resoluciones que no tengo idea cómo se hacen. Pero todavía para que lleguemos a tatuar esa parte, falta. Y en ese momento ya va a llegar. Pero no desde un lugar de no confiar, que el universo. No. Como que realmente si uno trabaja para eso, aparte viene por una exploración, no sé, una superposición de cosas, unas sombras, uno ya viene explorando esas cosas. Entonces, desde que yo te hago la sesión hasta que tengo que resolver esa parte, también tengo miles de otros tatus. Y uno también va probando cosas. Dentro de parámetros controlados, digamos, uno empieza a probar
vas de a poquito, vas probando cosas chiquitas, no sé, barridos de sombras, agujas, máquinas, pruebas menores, que de tatu a tatu sí se ve el cambio, digamos. Bien. Entonces cuando llega el momento de resolver eso que hace 2 meses no sabía cómo resolver, ya está, cuando llega ese momento lo sabes, digamos. Como que lo construís. Sí. Y manejarse con esa soltura está bueno porque hoy en día en mi cabeza no me demanda, digamos. Total. No me demanda hacer esas piezas. Puedo estar, qué sé yo, 2 o 3 semanas tatuando todos los días, piezas grandes, y está bueno, digamos, lo disfruto, está buenísimo. También surgen situaciones con los clientes, cosas, no sé, hay de todo, gente, hay de todos gustos y colores, entonces, y uno también sucede que por ahí no conectás con la persona. Claro, Me ha pasado de decir, bueno, no te tatúo más, digamos. Claramente yo no soy el tatuador para vos. Total. Te recomiendo a esta otra persona, terminamos esto y listo, cortamos acá. Y también eso es súper sano, digamos, está bien. Y de vuelta a la confianza. Y de vuelta a la confianza. Sí, como muy conectado con vos mismo, todo el tiempo, siento que tiene que ver con eso. Y me pareció muy zarpado esto que dijiste en un momento que hablaste de que lo cómodo no necesariamente es algo negativo. Me parece que está re bueno porque a veces le huimos a la comodidad, ¿viste? No sé, a mí me ha pasado mucho como de sentir como que necesito exigirme más y que si ya estoy cómoda entonces es algo que ya capaz ya está y tengo que pagar otra cosa. Y en realidad tengo que hacer un ejercicio porque también lo pienso y pienso mucho en eso, pero tengo que ejercitarlo bastante como esto de eso, está bien sentirme cómoda, como está bien buscar desde ese lugar, ¿viste? Como no necesariamente tiene que ser algo esto que te rompa, que tipo que terminás llorando en el baño todos los días, como cada vez que le presentas algo. O sea, no. Y he estado como en situaciones similares, ¿viste? Como no sé, de pensar que algo eso no es suficiente porque fue fácil. Claro. Y en realidad no, como que justamente muchas veces que sea fácil, es fácil para vos. O sea, y significa que capaz, bueno, es por ahí. Sí, yo lo relaciono por ahí con esto como de ir ampliando la zona de confort. Y digo, bueno, si vos te mueves acá y querés como exigirte más, ir más incomodidad, por así decirlo, haces un salto, te podés ir de uno al otro. Que también está bueno y son momentos y son herramientas y son formas. Pero también podés ir expandiendo esa zona hasta que llegas a ese lugar en una dirección, digamos. Y también está bien. Y uno en la vida tiene muchas aristas y tiene muchos inputs y muchos proyectos y muchas cosas. Entonces está bueno vivir tranquilo, digamos. Si vos vas a avanzar, nadie te apura. Y vos así te movés con más soltura. Como que está bueno. Y lo disfrutás. Sí, para mí esto es mi vida, digamos. Como que es lo que hago todos los días. Es en lo que pienso todos los días. No sé. A mí me encanta. ¿No te pesa? No me pesa. Ojo, hay momentos que sí, no todo es color de rosa. Uno tiene sus crisis, tiene sus momentos, sus bloqueos. Hay veces que tenés una idea en la cara y no la podés bajar. Es como si tuvieses las manos atadas, como si tuvieses un vaso de agua en la mesa y una cadena que no te deja levantar el brazo. Y lo estás viendo y está ahí y sabes lo que tenés que hacer, pero no lo podés hacer, digamos. Claro. También pasa. Sí, como todo. Como todo. Y Facu, en un momento hablaste de algo que me gustó mucho también y que también lo hablamos el otro día. Me lo dijo Marita, que se lo dijiste vos, Mara, mi amiga, que se lo dijiste cuando ella quería como hacerse un tatuaje que quizás le gustaba, le parecía muy lindo, pero no tenía ningún significado, digamos. Y recién dijiste algo parecido, dijiste como en general la mayoría de las personas buscan como darle significado a los tatuajes, como más allá de la estética. Y ayer Mara me dijo que se quedó como pensando mucho en esta frase que vos le dijiste, que también hay, que lo estético también es identitario, como que hay identidad también en la estética y que también eso como que nada, es suficiente como para decidir como, bueno, esto que hablamos al principio, ¿no? Como de las personas se terminan como viendo diferentes y también como generan una identidad más fuerte con eso. Y me pareció muy zarpado porque yo siempre fui como de las personas de pensar esto, ¿no? Como no, si me hago un tatuaje tiene que ser como que tenga un significado muy hermoso porque si no después va a pasar el tiempo y me voy a arrepentir. Y ahora me pasa que tengo un tatuaje que tiene un significado muy hermoso
Y no me gusta tanto estéticamente como quedó. Entonces es como que me pasa al revés, ¿viste? Como que también puede pasar así, al revés. Sí. Y me pareció muy zarpado, como que yo nunca lo había pensado por ese lado. Y me encantó eso, como también darle valor a la estética, así como, bueno, como la ropa que me pongo, que también le doy valor porque también me representa, ¿viste? Como que me pareció muy zarpado eso, moverlo de esa manera. Eso es lindo, qué sé yo, a ver, uno exterioriza cosas también y cuando vos terminás una pieza, capaz, cuando vos te terminás una pieza que te querés hacer, puede no ir con la estética que vos manejás, pero te representa de otra manera. O capaz el mismo proceso te representa. El hecho de poder haber pasado con éxito todo ese proceso y poder haber aguantado todo ese dolor, esa incertidumbre, todas esas horas. En el medio, a ver, no son tatuajes que terminas en un mes, ponele. En el medio la vida sigue, entonces capaz una persona que se está tatuando, no sé, perdió un ser querido o tuvo un problema muy grave y viene y vos con la persona conectás, hablas un montón, digamos. Entonces todo eso forma parte de lo que llevas y con esa persona terminás teniendo una relación porque la ves mucho tiempo, por muchas horas, por un gran periodo de tiempo, compartiendo situaciones intensas. Entonces se forma una relación de una forma u otra. Y todo eso forma parte de lo que uno elige, también es identidad, digamos, la forma en la que uno se mueve, las experiencias que uno vive. No es tanto exactamente qué tenés tatuado gráficamente, sino que también atrás hay un montón de data, de cosas contundentes, de experiencias. Hay, no sé, una parejita que tatúo ya hace bastante tiempo, el David y la Leti. Es una pareja que empecé a tatuar por un dinosaurio así de 5 centímetros acá. ¿Y eso, o sea, lo primero que se hicieron fue eso? Eso fue lo primero que se hicieron, una vez cuando yo estaba en un estudio de la calle. Y a día de hoy, David tiene la espalda, un brazo, una pierna, y la Leti tiene los 2 costados de la cadera. Y ya han pasado muchas cosas. En una combe de Uruguay, ellos viajaron hasta Uruguay para tatuarse en la combe porque querían vivir esa experiencia. Juntos. Juntos, sí. 3 días seguidos tatuándole la espalda al David. Entonces, todo eso también es identidad, como si, no sé, si te gustaran las carreras y todos los fines de semana te vas a ver las carreras, es parte de lo que sos, digamos. Total. Y consumir el tatu también es parte de lo que sos y tal vez lo representás con algo que es meramente estético y no tiene un significado, digamos, también puede ser. Como que todo es igual de válido. De nuevo, te tiene que cerrar a vos. Total. Si te cierra a vos y se siente bien, ya está, es por ahí. De nuevo el tema de la comodidad, digamos. Me parece muy salvado porque yo era como un mundo que tengo muy lejano, ¿viste? Como que nunca... Y me encanta como saber todas estas cosas. Me quedo como muy... no sé, como que se me dio vuelta toda mi concepción, porque nunca había pensado tanto. Yo, como te digo, era de las personas de pensar como, no, tiene que tener un significado, y no entendía cómo podía ser que alguien se tatúe como algo tan grande, y después como me daba vértigo, ¿viste? Pensarlo, y ahora como conocer tu punto de vista, y bueno, todo lo que me contaste de las experiencias, de cómo lo vive la gente, me hace mucho sentido, como que lo entiendo más, ¿viste? Me gusta como eso, hablar del tema. Y eso, me cambió mucho la concepción. Esto que hablamos del cuerpo como lienzo, me contaste en un momento que hay combes así muy grandes, donde de repente hay personas que tienen tatuadas piezas que son muy significativas, ¿no? Para el mundo del tatu, me habías contado. Sí, hay piezas que bueno, son reconocidas por ahí mundialmente, digamos. Piezas o de mismo tatuadores de acá de Argentina, espaldas que ya uno las ubica o piernas que uno las ubica y cuando tenés las oportunidades de verlas en vivo, bueno, es como ver una pintura en vivo, digamos. Claro, pero a mí me parecía muy loca la imagen de muchas personas viendo a alguien como eso, como una obra viviente. Es muy loco porque en las combes, ponele, qué sé yo, esta combe que te digo que fuimos ahí en San Francisco, fuimos con un grupo de amigos, qué sé yo,
Y no sé, Nati, mi pareja, también tiene la pierna hecha. El chico que le hicimos la fusión. El Toto tiene el brazo y le estábamos haciendo el pecho. Y otro de los chicos con el que había ido tenía toda la espalda. Entonces uno también lleva como sus obras, su artillería pesada ahí a dar, a que se pasen, digamos, a que la gente los vea. Y es increíble cómo todos se dan vuelta, digamos, porque todos los que están en la combe van a eso, van a ver tatu. Sí. Y el Polo, el chico este que tatuamos de fusión, también, qué sé yo, es una persona que, como todos, que por ahí uno tiene sus complejos corporales y estás tan expuesto en una combe y te toca, estás incómodo, estás 7 horas sufriendo y encima te están mirando, estás en culo, o sea, horrible. La pasas como el culo. Cuestión que terminamos la pieza y yo quería que él se vaya a dar una vuelta porque sabía que la gente lo iba a mirar, digamos. Pero mirarlo en un... o sea, cero acoso en esos ambientes. Vos estás viendo la pieza, digamos. Sí, con respeto. Con súper respeto. Todos están en eso. Entonces, y él por ahí se tapaba, así, estaba medio cabizbajo y todo dolorido y así, oh, muerto. Y cuando lo convencí de que se vaya a dar una vuelta, claro, le acomodé la ropa, lo parchamos, qué sé yo, hizo 20 metros y todo el mundo se da vuelta a verle la pierna. Y uno como portador de una pieza, que la gente, ver la reacción de la gente cuando te está viendo lo que llevas en el cuerpo, se te infla el pecho, digamos. Como que vos decís, puta, qué lindo, como qué linda sensación. Entonces era muy loco como él estaba así todo cabizbajo y de repente se da cuenta y ahí nomás, era el pecho, toma otra la piernita. Y todo valía la pena. Y todo valía la pena y ahí te cierra todo y te das cuenta que lo que estás haciendo como que realmente está bueno. Porque somos, querramos o no, somos personas que buscan validación, digamos. Aunque uno diga que no, es como muy raro que a alguien realmente no le importe la opinión del otro. En algún punto interno puede ser un escudo lo que uno genera y de uno está todo mortal. Pero realmente sentirse aceptado, incluido, que formas parte de algo, es lindo, digamos, y el tatu te da eso. Por ahí Toto, uno de los chicos que nos acompaña, que también filma y saca fotos, él decía eso, yo no soy tatuador, no soy del ambiente y sin embargo me resiento parte. ¿Por qué? Porque te ven tatuado y hay muchos que están tatuados que saben mucho más que otros tatuadores, digamos, tatuadores que por ahí no, qué sé yo, no sé, no tienen ni idea. Y hay gente que vos llevas una pieza grande, bien hecha, y te aseguro que sabes mucho más que el 20% de los tatuadores, por el hecho de haber vivido el proceso. De una, tal vez no sabes tatuar técnicamente, pero realmente tenés mucha data en tu cabeza. Y al que está dentro de la mente del tatu le interesa compartir tatu. Es como lenguaje universal, digamos. Si tenés una buena pieza, te van a mirar y te van a sacar charla y te van a incluir y... Me encanta porque está muy a la vista encima, o sea, si sos de la mente del tatu te enterás, te veo y me entero. O sea, no hay manera de no saber. Y algo que me parece también muy loco del humano como lienzo vivo, que tiene que ver con el envejecimiento, pensaba también, y cómo va mutando el tatuaje en el cuerpo. Eso por un lado, y además como cuando muere la persona, muere también la obra, o sea, como... Eso me parece muy poético y muy zarpado. Que también nunca lo había pensado, ¿viste? Porque nunca había pensado... Sí, nunca lo había pensado así. ¿No? Me parece muy zarpado. Es hermoso eso. Es lindo. Es lindo. Es lindo, no lo había pensado eso. Cuando muere la persona, y sí, muere la obra. Pero bueno, te acompañó. ¡Ah! No, accidente de mate. Accidente de mate. Sí, eso, me parece lindo también que no sea eterno, ¿viste? O sea, porque bueno, que también me encantan las obras que están así, que tienen miles y miles de años y es hermosísimo que esté. Y digo, nada, te queda, no sé, la foto y todo, pero la obra en sí muere. Pero no muere el artista. No. Porque, no sé, hay referentes del tatu que han hecho mucho por el tatu. No sé, convenciones, sin ir más lejos. Uno de los principales de acá de Argentina es Benvenuto.
Y también ya falleció y todo lo que él hizo por el tatu, traer las combes, desarrollo de técnicas, fue por ahí lo primero que conectó ya con por ejemplo, otro tipo de visuales, más desarrollo artístico, no era tanto copiar y pegar y poner ahí, sino como que había una búsqueda interna, digamos, y ese tipo de personalidades pasan también en la historia, digamos. Entonces, el tatuador va a seguir siendo conocido dentro del ambiente, aunque después muera él, mueran sus obras, y después capaz te cruzas a una persona hoy en día. Yo me cruzo a una persona que tiene un tatu de Benvenuto y es como, no, ¿qué onda, amigo? A ver, ¿qué es eso? Y lo ves curado y te dicen, no, esta pieza tiene 25 años. Y vos decís, güey, para, yo ni había nacido. Qué sé yo, Saúl, el que está acá, tatúa hace... También, yo ni había nacido y él tenía una máquina de tatuar en la mano. Y lo que se hacía en ese momento o lo que ellos tuvieron que pasar no es lo mismo que lo que yo tuve que pasar ahora cuando arranqué a tatuar, digamos. Las posibilidades no son las mismas, la sociedad no es la misma, la cultura en la que está inmerso no es la misma. Entonces, a mí me gusta eso, explorar quiénes están antes para ver quiénes allanaron el camino que estoy transitando yo hoy, digamos. Y así uno también aporta a su cultura del tatu en su ciudad, en su país, en donde sea que se mueva, digamos. Total. Seguís aportando y el ladrillito que vos ponés lo va a usar alguien más para pisar y esa huella queda, digamos. Es hermosa, a mí eso me encanta. Hermoso, vale. Es lindo. Y hay algo también que también te quería preguntar en relación a si vos crees que hay como una diferencia entre ser tatuador y ser artista tatuador. Sí. Sí, sí, sí. Tatuador puede ser cualquiera, digamos. Así como tocar la guitarra, cualquiera puede tocar la guitarra, digamos. De ahí a ser músico de verdad, o fotógrafo, o sacar fotos de una. Te compraste una cámara, tiraste un par de gatillazos y no por eso sos fotógrafo, digamos. Con el tatu pasa lo mismo. Me parece que bueno, yo por mucho tiempo no me consideraba tatuador, digamos. Incluso viviendo de eso. Qué loco me parece eso. Como que no me daba el cuero para decir que era tatuador. No, hago tatus. Hacer tatus no es lo mismo que ser tatuador. No sé, tocar un par de acordes no es lo mismo que ser músico, qué sé yo. Igual eso es súper subjetivo, ¿no? Sí, y da para largo. Da para largo. Sí. Pero sí creo que, bueno, es lo mismo que decís, ¿no? Como creo que pasa en todas las disciplinas. Creo que más allá, no sé, lo que yo pienso un poco, igual ni idea, porque voy cambiando siempre esto, porque es algo en lo que pienso mucho. Creo que más allá de la obra en sí o de lo que crees en sí, tiene que ver mucho también con esto de la filosofía que hay atrás, de cómo lo vive la persona, de cómo lo siente, del peso que tiene como esto. No sé, vos me hablabas del tatu para vos y es literal tu vida. O sea, y literal le das muchas vueltas al asunto y significa mucho para vos y esto, y también conectás con las personas y con lo que sienten las personas y como que le das todo un marco que para mí, más allá de si yo veo un tatuaje tuyo y digo, ay, es arte o no, ni idea, o sea, no sé si alguien tiene la potestad de poder decir esto es arte o no, no lo sé, yo no soy esa persona, pero creo que todo lo que hay atrás y todo el significado que vos le das y las vueltas que vos le das y cómo lo viviste, cómo lo transmitís, ya habla como de eso, como de, no sé, yo veo como arte ahí, ¿viste? Como, o es una filosofía que va más allá del resultado y creo que eso es muy valioso y creo que va como un poco por ahí, me parece, ¿no? Y lo que contás de la comunidad, no sé, me parece re lindo. La comunidad del tatu es re linda, es re linda. Hoy en día está muy abierta, hay mucha buena onda. Capaz hace, no sé, 15 años era otra cosa. Capaz trabajando en un mismo estudio. Bueno, los chicos que nos acompañan acá, Norton también, él mismo tatúa, no sé, hace como 15 años creo. Y él mismo cuando estaba en otros estudios decía que entre colegas del mismo estudio no te pasabas data, digamos. Como que tenías que andar ahí rebuscándote para aprender cómo hacer las cosas.
Y hoy en día es algo completamente distinto, es algo súper abierto, es algo hermoso, no sé, qué sé yo. Hay mucha emoción de por medio, digamos. Mucha emoción de por medio. O sea, es que a mí me parece muy loco eso porque siento, es mi percepción, no sé, a chequear, pero siento que empezó a pasar un poco en general. Como que hablo mucho con personas de diferentes disciplinas y suele pasar, y de hecho me ha pasado con el mundo de la fotografía, como que antes la data estaba más para adentro, ¿viste? Y siento como que se empezó a abrir un poco la cosa, ¿viste? Como más a compartir data, a generar comunidad, esto como, no sé, lo siento un poco así y me parece muy lindo porque en definitiva no hay tal competencia, como cada persona tiene su estilo, va a conectar con la persona con la que conecte, no importa, o sea, va a llegar a la data igual, es como compartir, o sea, no pasa nada. Sí, sí, uno tiene que ser un medio, no tiene que ser un freno, digamos. Ni para uno, ni para lo que uno le está aportando. Yo entré al Tatu, así como cualquier otra persona entra a cualquier otra disciplina, vos entrás y ya te encontrás con un desarrollo, digamos. Vos ya entrás con información, ya entrás con una evolución de esa disciplina. Entonces, está bueno un poco devolver eso, ¿no? Seguir aportando a ese proceso. Sino que uno entra y saca, y que te lo vas a ver vos. Como un poco, no sé, las cosas tienen que fluir, digamos. Sí. Las cosas se tienen que mover. Total. Y además, en definitiva, para aprender a hacerlo igual tenés que hacerlo un montón. O sea, igual vas a tener que, digo, como, por más que, no sé, me tires la data o no, igual voy a tener que sentarme a tatuar horas y horas y horas para terminar siendo buena en eso. Sí, y cada mano es distinta. Capaz yo te puedo decir qué máquina uso, qué voltaje pongo, qué marca de aguja, cómo tatúo, cómo muevo la mano, cómo estiro la piel, pero sin ir más lejos, vos no haces la misma presión que yo en la piel. Ya eso te cambia todo. Capaz que, no sé si vos tenés una mano, yo tengo mano pesada, ponele. Yo tatúo fuerte. Entonces, capaz que si yo te digo cómo tatuar y vos haces exactamente lo que digo, no te funciona, ponele. Cada uno tiene sus particularidades, sus cositas. Uno se puede tirar norte, te podés ayudar, pero vos tenés que experimentar, digamos. Es un camino muy, muy tuyo. Y bueno, y también entran las partes internas. O sea, qué sé yo, si estás... No en todos los días podés tatuar, digamos. Y hay veces que está bien decir que no podés, porque si yo vengo cargado, si yo vengo teniendo un día de mierda, si yo vengo súper mal, súper choto por X motivo, no voy a tener ganas de tatuar. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que uno, aunque le pongas toda la pila del mundo, ¿qué lo vas a hacer así nada más? No podés. Entonces, bueno, también es cuestión de normalizar cuando uno no puede. Y está bien porque no es que te tenés que sentar por ahí en una compu y lo podés hacer aunque estés del orto y tenés que escribir algo o hacer formulario o lo que sea, algo mucho más automático. Lo podés hacer estando del orto si querés. Pero acá es como que hay una consecuencia muy directa. Permanente. Entonces... Literalmente permanente. También, qué sé yo, está bueno. Y uno también tiene, al revés también, el cliente que se viene a tatuar, influye mucho la parte emocional de cómo estás vos ese día. Si de repente, no sé, una anécdota. Había una chica que se estaba haciendo una espalda, una primera sesión. No era algo como muy, muy doloroso, eran unas líneas un poco gruesas. Le pegué los transfer y en el momento en el que diseñamos, imprimimos, qué sé yo, ya todo eso pasan 2 o 3 horas y hablas. Y ya ella me contaba que no, que venía como X problemas en el laburo, que la familia, que venía muy carga de la chica, súper carga. Le pegué el transfer, arrancamos, le hice 2 líneas y se desmayó. Entonces, hay veces que uno no está para recibir dolor. Si ya estás desarmado, que venga alguien a apuñalarte, no tenés como pararte al frente de eso. Te desarmas. Y bueno, y uno también tiene que respetar esos tiempos. Y no todos lo entienden.
qué sé yo, está el cliente que viene y te dice, no, bueno, ¿y cuántas sesiones van a hacer? Y que lo quiero ya, y que, no, bueno, de una. Y hoy en día ya sé cómo hacer una bajada de línea de esos clientes, como que de 3 cachetazos ya te dije si decidimos si te vas a tatuar o no, digamos, porque ya hoy en día tengo las herramientas para manejar esas cosas. Pero al principio, bueno, como todo, en el río hablamos de eso. Sí. Esas experiencias que uno va curtiendo, digamos. Es que, sí, bueno, hablamos de eso en relación a unas experiencias que estábamos contando Mara y yo en relación a la foto, que terminamos aprendiendo haciendo. O sea, y te terminas encontrando con experiencias difíciles, pero en definitiva es como muy difícil aprenderlo de otra manera. Termina pasando un poco eso, sí. Lo tenés que transitar, te tiene que pasar. Sí. Literalmente te tiene que pasar. Es como lo que te decía antes. Yo te puedo decir que se te va a hinchar, que te va a doler, pero hasta que vos realmente no sientas eso, no tenés las herramientas para manejarlo, digamos. No, total. No, y eso es un laburo que requiere un montón de vueltas. Bueno, es muy intenso. Y requiere que puedas manejar esa intensidad también. Porque creo que nunca... O sea, no me imagino este laburo sin intensidad. Como que... y Facu, ¿qué es la parte que más disfrutás de todo el proceso? La parte que más disfruto de todo el proceso. Me gusta mucho esta parte de la relación que se forma con la persona, como acompañarse. Eso, el momento cuando la persona se ve al espejo y vos ves la sonrisa que se le dibuja en la cara y cómo esa persona se ilumina, es hermoso, está buenísimo. O cuando te cruzas una pieza, de nuevo, en su hábitat natural, también es muy lindo. Eso me gusta mucho. Últimamente también estoy como más tranqui, digamos. Eso por ahí es lo que más me gusta. Como más tranqui, el momento con los fibrones. Los fibrones, ver el cuerpo, ver las líneas del cuerpo, cómo se mueven los músculos, los tendones, la estética que le querés dar. Es muy loco cómo con esos pesos gráficos podés moldear el cuerpo, podés resaltar rasgos, eliminar, no sé, formas. Es muy loco la fluidez que podés lograr en el cuerpo. Qué locura, eso no lo había pensado, es muy claro. Loco. Claro, o sea, bueno, como pasa con el maquillaje, tipo, como te bueno, maquillas ahí está. Sí, literal. Sí. Es exactamente lo mismo. A gran escala podés hacer como el mismo efecto. Y ver cómo el tatu se adapta a tu cuerpo y se mueve con vos, como una extensión tuya, como si siempre tendría que haber estado ahí. Eso está muy bueno. Eso me gusta un montón. Zarpado. Me gustó eso de como si siempre tuviera tenido que estar ahí, como que de repente eso cierra, como que cobra sentido, como que llegás a algún lugar. Me gusta. Qué lindo. Eso a mí me encanta. Y a mí mismo, qué sé yo, cuando me hago una pieza, también te mirás al espejo y no sé, yo me siento como más yo, digamos. Como que... O una parte de mí, ¿no? ¿A qué edad te empezaste a tatuar? A los 18. No me dejaban antes. Y claro. terminé así todo escrachado. Y arrancaste con todo. Qué bien. ¿Y qué parte del proceso es la que hoy te genera como más dificultad o más, que no sé, qué te cuesta un poquito más? ¿Qué me cuesta un poquito más? No sé si hoy en día hay algo que... Bueno, cuando llegan, qué sé yo, los bloqueos, esa cuestión que uno por ahí se queda sin cartas que jugar. Pero bueno, pasa por una cuestión muy interna. Estos trabajos, primero, a ver, qué sé yo, ser freelance tiene lo suyo, digamos. Sí. Entonces, va como un poco por ese lado también. Cuando uno se queda sin cartas y de repente es lo que haces por disfrute, es lo que haces por amor, es lo que te da de comer y de repente te encontrás con ese momento donde tenés que producir. Como un deber y capaz no sale, digamos. Entonces esos momentos por ahí son los que más me cuestan, pero del tatu en sí, del proceso del tatu, no, hoy en día está como
no sé, lo disfruto casi todo, digamos. Qué lindo. Está bueno, está buenísimo. Me parece muy loco. Bueno, esto que decías me hace mucho sentido porque creo que en general cualquier negocio, porque termina siendo un negocio, en fin, también, o sea, como nada, algo que te genera ingresos, termina siendo un reflejo de quién sos vos también. En general siempre, ¿viste? Como que los negocios te muestran tus puntos débiles, tus fortalezas y también como, bueno, esto, quizás te hacen laburar cuestiones internas, como que te ponen en la cara lo que te está pasando a vos internamente y tenés que laburarlo y superarlo para poder también, como bueno, seguir como con eso, ¿no? Como con tu laburo. No sé, yo también soy freelance y lo veo también, ¿viste? Como que me genera esos desafíos que me terminan haciendo crecer, porque si no, no hay otra, o sea, te terminas como trabando y es tu laburo, entonces es como, che, hay que revisar qué me está pasando acá con esta parte de mi vida que no estoy pudiendo manejar, ¿viste? Y se me ve como reflejado en el laburo. Como que cuando laburás con lo que haces y con lo que creas, creo que termina como, te lo deja como en la cara, como que no hay manera de no verlo. Y es muy loco eso. Literal, es lo que te decía antes, como que uno vive a través de lo que hace. Uh-huh. Si realmente amas lo que estás haciendo, vivís a través de eso. No esperás a terminar para empezar tu vida, digamos. Todo lo que haces pasa a través de eso, tus emociones, lo que te pasa, lo ves reflejado, lo que decís vos, es como un espejo, te tira de nuevo lo que te pasa a vos. Y esas cosas se ven. Pero bueno, no sé, yo disfruto mucho esa parte. A mí me gusta mucho esto de la intensidad que maneja el tatu. Los viajes, conocer personas, lo que vivís con los lienzos, digamos, con los clientes. No sé, es re lindo, se forman, muchas veces terminan formando amistades, qué sé yo, que de repente venga alguien de otra provincia solamente para tatuarse con vos y ya es un montón, qué sé yo, cosas que ni siquiera yo haría, ¿entendés? Yo nunca me tatué días consecutivos. Nunca me tatué días consecutivos. Sí me tatué una banda de horas, pero si me pincho un día, al otro día no tengo ganas de volver a pasar por eso. Y eso lo digo, digamos, a los clientes y todo. Y eso también es lindo porque vos ves como, no sé, tenés una persona que se va a hacer 3 días seguidos. Y vos, no sé, al principio obviamente no le vas a decir eso, lo que estás haciendo es una locura, amigo. le decís lo que se va a enfrentar. Pero después, qué sé yo, al segundo día decís esas cosas, muchas veces lo que pasa con esas personas es que ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. No llegan a percibir por qué es la locura que están haciendo. Y vos les decís, no sé, yo nunca me tatué estos días seguidos, por ejemplo. Lo que estás haciendo es una locura, lo traes zarpado. Entonces esas son palabras que a vos se te quedan en la cabeza cuando estás ahí agonizando y de repente es como un boost emocional de, lo estás haciendo zarpado, digamos, como que estás pudiendo. Y capaz la persona está ahí full temblando, pero vos ves cómo les cambia la cara. Bien. Y de repente, no sé, les resube todo. ¿Qué sé yo? Es uno con las palabras puede acompañar a las personas, uno los va guiando, los apoyás. Y uno también aprende a, no sé, yo cuando me tatúo pienso en clientes, ¿entendés? En clientes que lo han llevado tan bien y de repente es una vara, es una referencia que uno tiene. Claro, para vos mismo. Para vos mismo. Y entender que eso, que no se trata como de que vos estás ahí arriba y el otro está acá abajo. No, estamos como todos en lo mismo y lo que me sirve de lo que vos haces, a mí me sirve y yo te tomo a vos y vos me tomás a mí en otras cosas. Es un ida y vuelta, es una transformación. Hay clientes que te enseñan un montón de cosas. Ay, me parece re zarpado y re re lindo. Es un intercambio muy lindo. Como que hay que estar también muy permeable ahí a recibir también. Sí, sí. Como es muy importante en todo el proceso. Bueno, medio ritual, ¿no? Me encanta pensarlo así, como un ritual. Medio ritualesco. Y Facu, quizás para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta hacer que tiene que ver con los aprendizajes. O sea, con qué sentís que aprendiste vos en todo este camino recorrido tatuando. A escucharme. Literalmente a escucharme.
Eso, escuchar. Bueno, todo lo que hablamos al principio también. Un autoconocimiento muy grande, ¿no? Sí. Te obliga. Va, qué sé yo, no es que te obliga. Es uno, cómo se lo toma también. A mí me encanta vivirlo así. Yo soy una persona súper intensa, una persona que vive mucho en su cabeza. Entonces el tatu me baja. Y bueno, y me enseño muchas cosas de mí mismo, de qué cosas disfruto. Y uno va formando su metodología, como es algo tan libre. Hay tantas formas de tomarse el tatu. Que bueno, uno también se aprende a escuchar de qué te gusta a vos, cómo preferís trabajar, y te da también autoridad de ir cambiando tu metodología, cómo llevar a los clientes, cómo cobrar, cómo darle valor a lo que vos haces, cómo moverte. No sé, vas a hacer 1000 cosas. Tus límites también, ¿no? Tus límites, que eso es remil importante. Y son tantas formas de vivir el tatu que, no sé, podés trabajar en un estudio, podés viajar, podés tener tu estudio privado, podés ir boyando. A mí me gusta la intensidad, entonces me muevo un montón. Voy, vengo con esta gente, con este otro, que la come, que el lienzo, que la fusión, que... Hermoso. Y uno aprende de eso, mucho de uno mismo. Eso es lo que más me lleve, digamos. Qué lindo, Facu, gracias. Oh, gracias, la pasé muy bien. Hermoso.